el tema teniendo comunión unas con otras. Teniendo comunión unas con otras. Antes de preparar el tema, hemos tenido otros temas como perdonándonos, alentándonos el próximo mes. ¿Qué otros se acuerdan? Teniendo hospitalidad. Hemos tenido varias. Perdonándonos, amándonos, orando unas por otras. Pero yo tenía una idea, la compartí con Esther y con un seminarista, así que si ya digo, si no están de acuerdo, les voy a tener que dar el nombre para que vayan a retar al seminarista. Ocasión en lo que es común, congregación de los que profesan la misma fe religiosa. O sea, esta noche la clase va a ser distinta porque va a ser sobre doctrina. Para poder tener comunión con otros en cuanto a lo que creemos acerca de Dios y su palabra, tenemos que tener bases firmes, doctrinales, y la doctrina de nuestra fe no es negociable. Ejemplo, usted no puede estar con un testigo de Jehová y decir, oh, si total tenemos un mismo Dios y todos van al cielo, porque ellos no son salvos. No puede estar con un mormón y decir, sí, está bien que la iglesia de usted y la nuestra, total es el mismo Dios. No, porque ellos tampoco van a ir al cielo. Nosotros no podemos negociar nuestra fe. Y la fe la encontramos ¿a dónde? La doctrina de la fe está acá. Primer punto, para tener comunión con otros en cuanto a la fe, de acuerdo a la palabra, la definición de la palabra, personas que creen en lo mismo, tenemos que creer que el libro de Génesis es la base de nuestra creencia. No creer en el primer libro de la Biblia, Génesis, es no creer en lo que sigue. Porque miren, ya desde el primer versículo entramos con muchas sectas, ¿no?, que no creen. La Biblia dice el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la creación no fue una explosión, sino que Él es el creador absoluto del universo. ¿Y qué enseñan en la escuela? La evolución. Eso es falso, porque no creen en la Biblia y no creen en el Génesis. Segundo, debemos creer en la Trinidad. Muchas sectas y muchas religiones que andan por el mundo no creen en la Trinidad. Mire, en el 1:1, cuando dice Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bueno, esta es una palabra, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes del libro de Daniel en arameo. Pero la palabra Dios aquí quiere decir Elohim en hebreo, y es una palabra plural. No es el Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres en uno, crearon el universo. Mucha gente no cree, como son los testigos de Jehová, no creen en el Espíritu Santo. El hombre fue creado por Dios y hecho a su semejanza. Me cayó una revista me parece que era de los chicos, yo cuido niños, y había como 7 animales, y hasta que llegó el mono y después el hombre. Bueno, ¿saben qué? No descendemos de los monos. Por más feas que seamos algunas, no descendemos del mono. El hombre, dice el versículo 1:26, entonces dijo Dios, hagamos, miren, el plural, hablando Dios en las tres personas, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que si usted tiene chicos en la escuela, mire que están aprendiendo, porque le están enseñando evolución. Y si pasan algunas de estas proposiciones nuevas, le van a enseñar más que eso. Y los chicos, mi hija más chica, tenían que hacer un reporte sobre la evolución, y ella fue y le dijo a la maestra, yo no voy a escribir la evolución, voy a escribir lo que dice la Biblia. Y le dijo, escríbelo porque te voy a poner una mala nota. Y ella fue y le pidió a su pastor del high school que la ayudara, y hizo un reporte muy bien hecho, yo lo leí, y le puso una A, porque hizo un muy buen trabajo. Pero también tenemos que enseñar a los hijos que se paren firmes, que le tenemos que enseñar nosotros.
Entonces, la Trinidad actuó en la creación, la Trinidad actuó cuando hizo al hombre y fue hecho a la semejanza de Dios. Así que, hermanas, no descendemos del mono. Cuando Génesis 1:1 dice en el principio, es el anuncio, el inicio absoluto del tiempo. Ahora, antes de que Dios creara el universo ya existía Dios. No me pregunten porque la Biblia no dice de cómo existía Él no tiene principio ni fin. Pero les adelanto algo. Cuando estemos en el cielo vamos a comprender muchas cosas que con esta cabeza ahora no entendemos. Así que cuando lleguemos al cielo ahí se nos van a explicar muchas cosas. La Trinidad, así que el principio absoluto del tiempo comienza en Génesis 1:1. La Trinidad, en cuanto a ella, los tres son uno. Tenemos que creer firmemente que Dios Padre, Espíritu Santo e Hijo son uno. ¿Fácil de entender? No, no es fácil de entender, pero por fe tenemos que creer lo que dice la Biblia. Es como la forma quizá más fácil es un huevo, clara, yema y cáscara. Los tres que forman. Yo no puedo traer a la cáscara y decir esto es un huevo, ¿no es cierto? Así que más o menos eso me da un poquito más de... Pero mucho, hermanas, yo no lo entiendo. Pero lo voy a entender un día. Hay muchas cosas que las tenemos que aceptar por fe. Juan 10:30. Jesucristo es Dios. Y vamos a ir a la Biblia. Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Dios quedó en el cielo, Él tomó forma humana y vino a la tierra, pero Él y el Padre son uno. El Espíritu Santo es Dios. Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ven? El Espíritu es Dios. La Trinidad obró en la creación, como vimos recién, ¿no? Que obró en la creación los tres. Hay un versículo que dice que el Espíritu adornó la creación. Los tres trabajaron en la creación y es bien interesante que también en el inicio de todo trabajaron y también en el inicio de nuestra vida espiritual trabajaron los tres. Fíjense, vamos a Primera de Pedro. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Fuimos elegidos para salvación por Dios, la obra de Dios. Vamos a seguir con el Espíritu. Dice Efesios 1:13 que el Espíritu, si están tomando nota, el Espíritu nos sella en el momento de la salvación. En Gálatas 4:6, fíjense en lo que dice Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Como ser, hay una rama que son cristianos, yo creo que sí son cristianos. Ellos están pidiendo siempre, se convierten, después piden que el Espíritu viene. El Espíritu dice que no lo podemos pedir nosotros, porque Dios los envía. Gálatas 4:6, Dios los envía en el momento de la salvación. Así que yo no tengo que hacer, miren hermanas, la obra de la salvación es entera de Dios. Nosotros no hicimos absolutamente nada. El Espíritu nos santifica, dice Pedro 1:2, dice, ya me fui a segunda, Primera de Pedro 1:2, dice, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El Espíritu, Dios nos elige, el Espíritu nos santifica y el Señor Jesucristo con su sangre nos salvó y nos limpió, ¿no es cierto? El Espíritu es una persona. Los testigos de Jehová no dicen eso, dicen que es una influencia. Pero miren qué dice Efesios 4:30, para mostrar que el Espíritu es una persona. Vamos a Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Y usted no puede contristar una influencia. Es una persona. Dios, Espíritu y los tres son personas. Y cada uno tiene su trabajo. Fíjense en que en Hechos 3:2 dice que habla. Porque dijo, si no me falla la memoria, dijo apartarme. 13:2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que lo he llamado. Y una influencia no puede hablar. El Señor murió en la cruz y con su sangre preciosa nos salvó. Dios nos elige, el Espíritu nos sella, viene a nuestros corazones, nos santifica. En el tiempo del Antiguo Testamento obraba Dios, cuando vino Cristo hasta que Él ascendió al cielo, estaba Él obrando, cuando se va el Señor quedó el Espíritu y todavía está aquí con nosotros. ¿Y se va a ir cuándo? No. Cuando Cristo se va de la iglesia se va el Espíritu Santo con nosotros porque Él vive en nosotros. En Romanos 5:8, la obra de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El trabajo del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y primera Pedro 1:2 vimos que Él nos rocía con su sangre, porque la sangre vertida es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, para poder tener comunión de acuerdo a la palabra, y porque una cosa es hospitalidad y otra cosa es comunión. Para tener comunión en la fe, primero hemos visto, tenemos que creer en el libro de Génesis, porque aparte en el libro de Génesis ya empieza a ser anunciado Cristo en Génesis 3:15. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque el Génesis al Apocalipsis lleva un hilo que lleva siempre a Cristo. Cristo es el tema principal del libro. Ahora, el segundo punto. Para poder tener comunión con otros, debemos de creer firmemente que la doctrina de la fe ha sido dada una sola vez a los santos. Y esto está en Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una sola vez a los santos, la salvación del alma. Jesús murió en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. Primera de Pedro 3:24. Nadie va a entrar al cielo si primero no ha ido a la cruz del Calvario y ha pedido perdón por sus pecados. Primera de Pedro 3:24. Quien está hablando del Señor Jesucristo, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, 2:24, para estando muertos los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. El pecado mío y de todos las que están aquí que han sido salvas, fueron cargadas en la cruz del Calvario. Él es el único camino para llegar al cielo. Y también el sacrificio de Él fue hecho una sola vez para siempre. Y con ese sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Nosotros, vamos al libro de Hebreos. Nosotros no tenemos que estar pidiendo que el Señor nos salve a cada rato. Si la primera vez lo hicimos creyendo que realmente Él había ocupado mi lugar, Él viene a nuestra vida. Y delante de Dios somos declaradas perfectas. ¿Pero por qué somos declaradas perfectas? Porque la sangre de Cristo me cubre. Y para Dios yo ya estoy en los lugares celestiales con Él. Y le digo, perfecta yo, para nada, pero Él me ve en Cristo. Miren lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos 7:25. Dice, por lo cual está hablando del Señor Jesucristo. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, no hubo pecado
no tuvo pecado ni hubo engaño en su boca, dice Primera de Pedro. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día. El libro de Hebreos ha sido escrito a los judíos y habla mucho del cordero que tenían que sacrificar una vez al año, tenía que ir, ustedes saben, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Al lugar santo entraban a poner el pan de la proposición, prender las luces, pero estaba el lugar santísimo, que había un velo que lo separaba, que ahí solo se entraba una sola vez al año y entraba solo el sumo sacerdote, porque había sacerdotes y sumos sacerdotes. Y él tenía que entrar, ir matar un cordero y entrar al lugar santísimo, rociar allí el arca para que Dios le perdone sus pecados. Tenía que volver a salir, matar otro cordero, venir con sangre por su familia. Tenía que volver a salir otro cordero por sangre por el pueblo de Israel. Así que en una vez al año entraba 3 veces. Acaban de los judíos celebrar esa fiesta. Y saben, es una fiesta que no se puede celebrar porque no está el templo. No está más el templo. Pero ellos tenían que matar un cordero. Bueno, mataban muchos corderos para muchas de esas cosas, pero tenían que matar, todos los años tenían que ir a pedir perdón por medio de que el sacerdote hacía este trabajo. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, Él vino dentro de nosotros, nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y ya somos perfectos. Fíjense, y dice, y luego está hablando de sumo sacerdote, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por el pueblo. Porque esto lo hizo, pero el Señor Jesucristo lo hizo una vez para siempre, una sola vez. Así que nosotros por eso no usamos cruces con un Cristo, porque Él no está más crucificado. Inclusive yo les he contado otras veces que uno de los viajes a México yo vi un Cristo en la basílica, no en la basílica, sino en una de las iglesitas, que está todo ensangrentado y está en el cajón, pero el Cristo nuestro no está ahí. Él está vivo. Él no está allí. Él está vivo. Él hizo una vez y para siempre el sacrificio. Y el capítulo 10 de Hebreos 12 y 14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hermanas, hay gente que enseña que cada vez que uno peca se tiene que volver a convertir y volver a convertir. No, cada vez que pecamos, cuando el Espíritu nos dice que estamos mal, tenemos que decirle: Padre, perdóname, pero no me tengo que estar convirtiendo. Y no voy a perder la salvación tampoco. La salvación no se pierde, porque dice la Biblia que Él nos hizo perfectos para siempre. Esas son doctrinas fundamentales para nosotros. La salvación es por fe en Jesús. 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y saben qué? La fe que yo y usted tuvo cuando recibió a Cristo no es su fe, sino Dios le dio a usted la fe para creer. Increíble, es increíble. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no es de vosotros, la fe no es de nosotros. Es un regalo de Dios para que nosotros creyéramos. Dios también dice, Hechos 10, 11, 18, ya no voy a poder leer porque no voy a terminar, que dice que Él, si quieren anotar en su casa, Él nos da el arrepentimiento para creer. Increíble. Cuando yo me arrepentí no fue obra mía, porque si no estoy yo participando en la salvación. Él me dio el arrepentimiento. Y en Hechos 16, 14 dice que Él nos abrió el entendimiento. ¿Se acuerdan con Lidia? Cuando Pablo estaba hablando al lado del río, dice que Dios le abrió el entendimiento para que entendiera lo que Pablo decía. Y lo hace con nosotros también. Así que, hermanos, la salvación es total de Dios. Nada tuvimos que hacer para ser salvos. No tenemos que caminar de rodillas, no tenemos que hacer sacrificio, no nos tenemos que privar de alimentos, no tenemos que hacer nada. Cuando el Espíritu comienza a trabajar en nosotros, Dios
nos da la fe, nos da el arrepentimiento y nosotros que decimos, Padre, soy pecadora, me arrepiento, te recibo en mi corazón como mi Salvador. Y en ese momento Dios abrió ya mi entendimiento, toda obra de Él. Si nosotros hacemos algo, la echamos a perder. Muchos están haciendo obras para ser salvos. Dice Efesios 2:9, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Se imaginan los ricos todos al cielo y nosotros los pobres todos al infierno? Dios es justo. Dios es justo. Jesús es el único camino para llegar a Dios. Dice Juan 14:6. Y preguntan qué es este libro. Este libro es una Biblia católica. Y yo puedo predicarles el Evangelio y cualquiera puede. Lo único que tiene unas letritas que ni se ve. Juan 14:6. Mire lo que dice la Biblia católica. Juan 14:6. Está hablando Jesús. Y el Señor Jesús le dice, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? El incrédulo, ¿no? Porque él empezó diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también de mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Entonces dice Tomás, bueno, ¿cómo voy a ir si no sé el camino? Miren lo que contestó. ¿Y qué es lo que si hay alguna persona católica hoy? Miren lo que dice la Biblia católica. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Saben? Que acá no dice la Inmaculada, no dice la Virgen de allá o de acá. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si usted quiere leerla, yo la tengo acá. Para que vean. Nada más que yo no uso la Biblia. Por eso es que no podemos tener comunión con ella. Bueno, no podemos creer en Jesús si primero no escuchamos la palabra de Dios, Efesios 1:13. Muchos dicen, yo recibí al Señor porque tuve una visión. No le crea. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así, la palabra lo declara. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, primero se oye, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nadie se puede convertir por una visión, por un sueño. Hay tanta gente que cree en los sueños. Si yo les digo que anoche me soñé que estaba en la Argentina, en la iglesia donde yo era, estaba Ana Gloria y estaba Miriam. Y antes de empezar el servicio se fueron todos, los líderes se fueron a la plataforma y todos se pusieron a orar, pero Miriam se fue al frente con las manos así orando. Y yo ya puedo decir, ay, la hermana Miriam está teniendo visiones. Y qué sé yo. Era un sueño. Era porque estoy pensando en ustedes, estoy pensando en la clase, porque yo soy especialista en soñar. Y Ana Gloria sí estaba bien haciendo con todos los líderes ahí, pero la Miriam se puso al frente. Qué risa, ¿no? Y hay gente que tiene esos sueños, después sale diciendo, ay, hermana Miriam, tuve una profecía y bla, bla, bla. No, hermana. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Qué lástima que esta Biblia sea tan difícil para leer. Fíjense lo que dice la Biblia católica. Porque miren lo que dicen, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que se entregó a sí mismo como rescate. Y a los hombres Cristo Jesús. Y dice el cual se entregó. Así que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. No hay otro mediador. Usted no puede ir a la Virgen, ni puede ir a Mahoma, ni al que sea, para que sea el mediador entre usted y Dios. El único es Cristo. Y punto. Cuando creemos en Cristo, dice la Biblia en Juan 3:36, que tenemos perdón y tenemos perdón eterno. Nuestros pecados son borrados, dice también Hechos 10:43. Y si algo nos sucede y morimos, nuestra alma va al cielo. Lucas 23:43, ustedes se acuerdan del ladrón en la cruz, que se estaban burlando los dos y después uno se burlaba y el otro le dice, nosotros estamos sufriendo porque hemos pecado acá, hemos hecho cosas malas, pero ningún mal hizo.
Él reconoció que ahí estaba el Santo de Dios y él le dijo, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el cielo, no hay purgatorio. Cuando nosotros morimos, nos vamos derecho al cielo. Nuestro cuerpo queda aquí en la tierra, es cierto. Y cuando el Señor arrebate los suyos, el cuerpo glorificado se va a levantar y se va a unir al alma y estaremos para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13. Y estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Todo está dado para que el Señor venga a buscarlo. No hay nada que falte. Así que, ¿estás preparada? Dice, tampoco, hermanos, ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y después, porque dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después va a resucitar mi mamá y mi papá, se va a juntar a su alma ya con un cuerpo glorificado y después eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así que miren, vamos a subir nosotros y nuestro cuerpo va a ser cambiado. Tenemos esa preciosa esperanza. Ahora, el que no tiene a Cristo en su vida, tiene otra esperanza, pero es horrible. Juan 3:36. Mejor dicho, vamos a ir a Apocalipsis por amor al tiempo. De Juan 3:36 dice que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Pero vamos a ver, poco se habla del infierno. Y otra doctrina que es bien bíblica es que existe el infierno. Apocalipsis 20:15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque cada persona que recibe a Cristo hay un libro y allí es inscrito su nombre. Pero el que no está en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y este lugar es horrible, es espantoso, es un lugar lleno, miren, y el diablo que los engañaba, el diablo va a ser también echado, por supuesto, es el padre de la mentira, el padre de todo, ¿no? Y fíjense, el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es que usted va a caer al infierno y se va a quemar, porque esa es lo que nosotros creemos, ¿no? Bueno, se quemó una casa y no queda nada. Su cuerpo va a ser atormentado por los siglos y los siglos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Yo al menos no tengo miedo al infierno, porque sé que ahí no me voy. No por buena, sino por lo que Cristo hizo por mí. Porque yo era tan mala que dice la Biblia, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo estaba re perdida y Él me vino a salvar. Así que es otra doctrina. Va a haber un arrebatamiento. El arrebatamiento no es la segunda venida. Él vino una vez, nació, murió, resucitó, fue al cielo. El arrebatamiento no es la segunda venida porque Él va a llegar a las nubes nomás. Después va a haber una segunda venida para empezar el milenio. Cuando el Señor arrebate la iglesia van a haber 7 años, 3 años y medio bueno, pero 3 años y medio que gracias a Dios yo no voy a estar, porque va a ser terrible. Pero es otro tema. Otra doctrina crucial de nuestra fe es la resurrección del Señor. Mateo 28:1-7 relata cuando el Señor resucitó. Esta doctrina de la resurrección es fundamental y es la base de nuestra fe. Porque si el Señor no hubiese resucitado, yo no estaría acá. Porque si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Miren, 1 Corintios 15. También os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en la cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si ustedes, yo les he explicado y usted en verdad se ha convertido, usted es salvo, le está diciendo Pablo.
porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Biblia, porque la muerte de Cristo estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Lean en su casa Isaías 53. Se describe la cruz con lujo de detalle. Y fue sepultado en un sepulcro nuevo. Por eso dice una profecía que con los ricos fue en su muerte, porque fue una persona rica que le dio un sepulcro nuevo. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Miren, y que apareció a Cefas, después a los 12, Cefas es Pedro, a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales cuando Pablo escribe eso, ¿sabe lo que? Cuando Pablo está escribiendo esta carta, ¿sabe qué dice? Porque muchos viven aún. Había testigos de la resurrección, había testigos que habían visto a Cristo caminando. Y otros duermen. Cuando la Biblia habla de duerme, habla de los cristianos, porque los cristianos no morimos, estamos durmiendo el cuerpo, el alma no. Y al último dice Pablo, como un abortivo, me apareció a mí, porque Pablo fue arrebatado al cielo, y ahí el Señor Jesucristo le enseñó, así que él vio al Señor. Así que, miren, todas las sectas, todos los que quieren, los falsos maestros, no creen en estas cosas, no creen que Él resucitó. El otro día, lástima que no pude agarrar un lápiz porque estaba manejando, pero a un predicador empezó a nombrar de lo que dice la gente que es Cristo. Pero no retuvo, porque uno era que era inglés y otro que no tenía un lápiz. Pero dicen que es bueno hombre, que hizo muchos bienes, pero a ellos no les conviene decir que salvó, que vino a morir. ¿Saben? Mahoma ni Gandhi resucitaron. Ellos no resucitaron. Están ahí. Tienen una fe muerta. El capítulo 1 de Hechos dice, el versículo 2, hasta el día, está hablando de Jesús, hasta el día que fue recibido arriba. Entonces, el cielo queda para arriba porque el Señor no descendió, sino ascendió. Por eso el cielo está arriba. Después de haber dado mandamiento, Él preparó a los apóstoles. Pero dice entonces los que habían reunido, esperen, fíjense en el versículo 9, y después que Él habló le dio la comisión, le dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que el Señor ascendió al cielo y allí está preparando un lugar para nosotros, dice Juan 14, está intercediendo por nosotros. Él no está sin hacer nada. Y son cosas fundamentales. La resurrección del Señor es fundamental en la fe cristiana. Otro punto, el tercer punto, la Biblia es la palabra de Dios. Mucha gente la estudian como, qué sé yo, como yo leera qué. En selecciones, en revistas selecciones. Muchos la leen así. La Biblia fue inspirada por Dios. Yo me quería traer un globo más grande, pero no salí a comprar. Este es un globo que no sirve para nada, ¿no es cierto? ¿Cuándo sirve? Bueno, tengo dientes postizos. Bueno, ¿sabe que Juan 3:17 dice toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Sabe que la palabra inspirada del griego quiere decir soplar? Así que Dios sopló la Biblia a hombres comunes. Así que no es que Moisés, el Pentateuco, le escribió lo que a él le parecía, no es que David escribió lo que a él le parecía, no es que Pablo escribió, Dios le sopló. Este ejemplo lo hizo Esther con un globo más grande y yo ahí entendí tan bien esta palabra. Acá hay muchos, no supongamos que acá están todos los escritores. Sin el soplo de Dios no hubiera habido Biblia. Así que la Biblia ha sido soplada por Dios. Estos hombres han escrito lo que Dios quiso que escribieran. Sopló a hombres piadosos, a profetas, a apóstoles, y escribieron lo que Dios les indicó.
Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Saben, hermanas? La Biblia contiene la revelación de la voluntad de Dios. Ahora no hay revelación nueva, todo ya fue escrito. Mire, usted pone el canal 40 y lo primero cuando empiezan a abrir la boca que dicen, anoche Dios me dijo que pida, dijo uno, ¿no? El domingo cuando estaba escuchando, a 30 personas que me manden $1,000. Dios ya no habla así. Dios ya no habla así. Ahora no hay revelación nueva, todo fue escrito. O sea, no hay revelación desde que se completaron las escrituras. El querer añadir a algo, fíjense lo que dice Apocalipsis 22, el querer añadirle cosas a la Biblia. Miren lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de la palabra de la profecía de este libro, Dios quitará su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Yo escuché a un pastor decir, oh, pero es del libro de Apocalipsis. No, porque Deuteronomio 4:2 dice lo mismo. No podemos quitar ni añadir nada. La Biblia ya está terminada. ¿Cómo podemos saber que los libros que tenemos en la Biblia son los originales? Cierto es que los originales se han perdido o se han quemado. Si a ustedes les gusta ver esos shows donde llegan con sus cosas antiguas y les dicen, ¿cuánto cuesta? Antes que yo. Como sé, cuando traen un libro viejísimo, vale un disparate. Y una copia no vale nada. Pero ustedes saben que la Biblia ha sido perseguida, ha sido quemada. En España, en el tiempo de la Inquisición, dijeron, vamos no solo a matar a los creyentes, sino vamos a quemar la Biblia. Pobrecitos. Es cierto que no tenemos que decir la verdad, pero Jesús citó los libros del Antiguo Testamento tal como lo están hoy. Y ningún libro del Antiguo Testamento ha sido quitado ni añadido. Si ustedes van a conocer en Mateo 4, ahí el Señor cuando se enfrentó con Satanás, ¿qué usó? Pero la palabra ¿qué? Del Antiguo Testamento. Y miren, ustedes se ponen a buscar, van a ver que el Señor citó a Jonás, citó a la reina de Saba, más atrás Pedro citó a Noé. Citaron la palabra de Dios. No hace mucho unos muchachos árabes encontraron cerca del Mar Muerto viejos rollos en vasijas de barro. No sé, muchos de ustedes deben de acordarse de eso. Citaban todos los libros del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther, tal como lo tenemos hoy. Lo que pasó que alguien los debe haber escondido para que no los destruyeran. ¿Y los del Nuevo Testamento? Bueno, los del Nuevo Testamento durante los primeros años de la Iglesia se escribieron, han permanecido intactos tal como lo tenemos hoy, intactos. Importante, bien importante. En la época que se tradujo la Biblia al latín, fueron agregados los libros apócrifos que están en la Biblia católica. Ellos agregaron el libro primero y segundo de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico y Sabiduría. Ahora, la Biblia protestante nunca los ha reconocido. Primero, ¿saben por qué? Porque fue la Iglesia Católica Romana que al traducir la Biblia al latín después de 1500 años de la muerte de Cristo, introdujo estos libros. 1500 años de la muerte de Cristo. Recién entonces introdujeron. Si ustedes los leen, se dan cuenta que no
Es que el mismo Espíritu usted le dice que no han sido inspirados. ¿Alguien dijo? No, ¿quién dijo? No fueron inspirados por Dios. Hay 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Segundo, no han sido incluidos en la Biblia hebraica. ¿Por qué digo la Biblia hebraica? El Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel. Si usted quiere conocer la historia de la Argentina, tiene que ir a la Argentina. No vaya a México, no vaya al Perú. Pueden decir algo de San Martín, que libertó a Argentina, Chile y Perú, pero si usted quiere saber, si usted tiene duda, vaya a una sinagoga y pídale que le enseñen la Biblia, el Antiguo Testamento. Ninguno de estos libros están allí. Ok. Ni Cristo ni los apóstoles se refirieron a estos libros. No concuerdan con los demás libros de la Biblia. El fundamento de nuestra fe es Cristo mismo. Todos los escritos de los profetas y de los apóstoles están basados en el Señor Jesucristo. Efesios 2. Efesios 2:20. Dice la Biblia: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo no sé si ustedes han visto a alguien que edifica. Mi papá era constructor y siempre que empezaba con un corner, con una esquina. El fundamento es Cristo. Solo la palabra de Dios transforma al hombre. No hay otro libro que pueda ayudar a vencer el pecado. La Biblia es un libro viviente y de actualidad y es práctico. Se puede gobernar el hogar. Bueno, no gobernar, se puede hacer que el hogar camine, se puede gobernar una nación, un país. Este país, ¿en qué fue basada la Constitución? En la Biblia. La palabra de Dios salva almas, dice Romanos 17. ¿Qué libro salva almas? Ninguno. Ningún otro libro hace esto. Descubrimientos arqueológicos y profecías cumplidas respaldan la veracidad de la Biblia. Si quiere, apunte Miqueas 5:2, Isaías 9:6, Salmo 22. Hay un montón de profecías que se cumplieron tan exactamente con Cristo nomás. Se acostumbraba a quebrar los huesos porque era el día del sábado y no podían quedar los cuerpos en la cruz. Le quebraron los huesos a los dos que estaban al lado de él porque todavía no se habían muerto, pero el Señor ya estaba muerto. ¿Pero por qué? Porque ya había una profecía que decía que no se iba a quebrar hueso de él. Por lo tanto, es imposible tener comunión con otras sectas que no creen en la Biblia, o toda la Biblia, porque sus enseñanzas no están basadas acá, en este libro. Ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, no creen que el Espíritu Santo es una persona, no creen en Satanás ni en el infierno. Dicen que estamos viviendo en el milenio. ¿Qué? Yo no veo un cordero y un león juntos. No veo a los chicos jugando con las serpientes venenosas. Dicen entonces, miren, ellos están trabajando para ser uno de los 144.000. Lo único de bueno de ellos, ¿saben qué? Para imitar las patitas, ¿no? Eso es lo muy bueno. Quisiéramos todas tener las patitas de ellos. Los sabatistas creen en la salvación por fe y por obras. Efesios 2:9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Guardan el sábado, están en el tiempo de la ley. Si quieren saber más de la ley, lean el libro de Gálatas. Pero quiero leer, ya estoy por, no se moleste porque ya voy a terminar. Quiero leer Gálatas 3:24. De la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y el 25 dice, miren, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley. Cuando Cristo murió, terminó la ley. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que se rompió el velo? ¿Saben que el que miraba atrás moría? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con campanitas y tenían una cuerda
Por si se terminaba el ruido, era que se habían muerto y lo tenían que arrastrar, no podían entrar. Y cuando el Señor murió, se terminó. La sexta, ¿saben, hermana? Ellos tienen la Biblia y algo más. Ejemplo, los testigos de Jehová, ¿qué tienen? El atalaya. Los mormones, el libro del Mormón. Nosotros creemos solo lo que dice la Biblia. Dios se revela al hombre en dos formas. Por la naturaleza, Salmo 19, 1 al 6. Segundo, por la palabra revelada en las Sagradas Escrituras, Salmo 19, 1 al 10. Allí conocemos cómo Él es, de su santidad, de su misericordia, de sus atributos. Y también conocemos cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Cuando se cerró el canon bíblico o cuando se terminó la Biblia, no hubo más revelaciones. Dios no habla más por visiones ni en sueños. Hebreos 1:1, léanlo. Dios ya no se va a revelar a nadie por visiones ni por sueños. Porque miren, si no yo, tendría que ser la profeta María. Porque yo sueño con la iglesia y sueño con siempre. Soy una máquina de sueños. Soy una máquina de sueños. Cuarto punto. La Virgen María. Creemos lo que la Biblia dice de ella. Concibió por obra del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Fue una mujer sumamente especial. Los católicos dicen que nosotros tiramos abajo a la Virgen María. No, fue una mujer especial. Porque Dios la buscó, la miró, tiene que haber sido una muchacha jovencita extraordinaria. Fue muy especial, pero igual a mí y a usted, Él necesitaba un Salvador. Ella necesitaba. Tan chiquito que engrandece mi alma al Señor, y el 47 o 2 no se dice, y mi espíritu se alegra ¿en quién? En Dios, mi Salvador. Lucas, no es Lucas, espere. Sí, es Lucas 1, 20, fue una mujer especial. Lucas 46 al 48. Esta Biblia tiene una letra que ni acá no veo los numeritos, pero la Biblia católica dice en Dios mi Salvador. ¿Ven ustedes? Pero igual a mí y a usted, ella también necesitaba un Salvador. Y al decir mi Salvador, ¿saben qué? No es inmaculada, porque la palabra inmaculada quiere decir sin mancha y pura. Si ella hubiera sido inmaculada, no tenía que hablar de un Salvador, que necesitaba un Salvador. Ella era una mujer como usted y yo. La Virgen María no es intercesora. Primera de Timoteo 2:5. Voy a leer, yo creo que ya lo leí recién. Pero voy a ver, miren lo que dice Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Acá nos dice la Biblia de ellos. No dice acá la Virgen María. Dice el Señor Jesucristo. Es el único intermediario entre nosotros y Él. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que ascendió al cielo. Yo les reto a leer la Biblia de tapa a tapa. Va a ver que eso no lo dice. No lo dice. La última vez que se menciona su nombre es en Hechos 1:14. Y también en Juan 4, cuando estaban en la boda, el Señor con los apóstoles y su madre, y se había terminado el vino, si ella era la salvadora, si ella era la poderosa, ella podría haber hecho el vino, pero ¿qué dijo? Hace todo lo que Él os dijere, pero ¿quién era Él? El Señor Jesucristo. Entonces, si era ella con todos los títulos que le da la Iglesia Católica, podía haber hecho el vino, del agua del vino. Para terminar, Dios es el solo, único Dios a quien debemos adorar. Y voy a volver a usar la Biblia católica. Éxodo 20. Éxodo 20, donde están los mandamientos. Dice, entonces... dice que yo soy que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí.
No habrá otros dioses. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que está arriba en los cielos, ni en lo que está abajo en la tierra, ni de lo que hay debajo de las aguas. O sea, la Biblia católica dice lo que dice mi Biblia. Algunas palabras están cambiadas, pero dice lo mismo. No mires al cielo, las estrellas, el sol, la luna y te hagas imagen. No mires a la tierra y mire hombres y mujeres y te hagas esculturas. No mires abajo del agua y agarres los peces. Lo dice la Biblia católica, no lo digo yo. Dice, yo soy el único Dios. Dios es el único Dios a quien debemos adorar. Entonces, no puedo tener comunión con los no creyentes. No, en cuanto a la fe, no tenemos nada en común. ¿Qué tiene usted en común con una persona que no es creyente? ¿De qué se van a poner a hablar? Sí, que votemos a las 8, digamos no a las 8, ¿no? Todas esas cosas. ¿Sí o no? Sí, está bien, hay que apoyar el aborto, que este presidente que venga ahora, que haga, que sí. ¿Qué común? ¿Qué puedo hablar yo con ellos? No puedo hablar nada. En ese término bíblico no. Debemos estar firmes en nuestra base y si estamos en alguna conversación, no nos quedemos callados. Digamos la verdad, ¿no es cierto? Sí debemos hablarles de Cristo, ser amables, ayudarles y mostrarles una conducta cristiana para que vean a Cristo en nosotros. ¿Podemos tener hospitalidad con ellos? Sí, porque supongamos que la casa de mi vecino se quema de noche. Ellos tienen 2 niños chicos. ¿Yo qué voy a hacer? Vengan a mi casa y les voy a preparar para que duerman. Eso es el deber de cada uno, ¿no es cierto? La hospitalidad es una cosa, comunión es otra cosa. Recordemos, la palabra comunión quiere decir participación en lo que es común. Otra cosa, yo no puedo ir a pedir consejos. Supongamos que yo tuviera marido, que gracias a Dios no tengo, ¿no? Bueno, supongamos que yo tuviera problemas y estoy pensando en divorciarme, ¿no? Y voy y le digo a mi vecina, che, ¿sabes qué? Como soy argentina, digo, che, ¿no? Tengo este problema y, sí, divorciate y andate, vamos a tomar unas copas por ahí. Eso es lo que le van a decir. No puedo ir a pedirle consejos, porque yo tengo que ir a alguien que abra la Biblia y me dé consejos bíblicos. ¿Tiene problemas con un hijo? Acá están los consejos. Y si yo, a veces cuando uno está con el problema, ni se acuerda de los pasajes ni nada. Ir a una persona espiritual para que nos ayude. Eso es tener comunión. Yo tengo una amiga que no conozco en la Argentina, pero yo la quiero y porque tenemos la misma fe, porque las dos pensamos y amamos este libro. Y yo me he encontrado muchas veces con creyentes que los conozco en el momento y ya los quiero, porque me une ¿qué? Me une Cristo. Bueno, hermanas, si no han entendido algo, si yo he dicho algo que me tienen que venir